amiguitos de YouTube, voy a dejar por acá o por acá los comentarios, porque han sido varios, de las personas que me recomendaron ver este video de Dross. Me tardé mucho, me tardé un chingo, sí, pero aquí está. Sigan así, insistentes, que al final lo van a conseguir. Así que vamos a ver los 7 genocidas más grandes de la historia. No te confundas, este no es un documental, este es una historia de horror absoluto. Y como la vida a menudo supera la ficción, quiero que recuerdes que esta es la peor clase de terror que puedas concebir, porque es 100% real. Sí. Los hombres que verás a continuación se creían dioses, y bajo su yugo vivieron, pero sobre todo murieron millones de seres humanos. Sus atrocidades no tuvieron límites. Su maldad sumió en ruinas a familias, sociedades y países enteros. Oh, y el hermano, qué recuerdo terrible. de sus pasos por este mundo están destinados por siempre a la puerta trasera de la historia. Estos son los 7 genocidas más grandes que jamás hubo. Número 7. Vamos a ello. El puesto número 7 está destinado a un monstruo que gobernó Camboya desde el año 1963 hasta 1981. Durante todo ese tiempo, este hombre encabezó uno de los regímenes más desquiciados del que se tenga registro. Como prueba Ay, no. de ello, se sabe que asesinó a un cuarto de la población de su país. What? A un cuarto de la población de su país. Y es que habiendo sido el responsable directo de terminar con la vida de más de 1.700.000 personas, entre los que se encontraban hombres, mujeres, niños y ancianos, Pol Pot es un símbolo de muerte y repugnancia. Hermano, y con toda esa cara de weón. Uy, ¿saben qué es lo que más... Como que lo que más bronca produce? Que al final del día tenés esa cara, hermana, de weón, de que el loco no sabía ir a comprar pan. Hermano, 18 años gobernó. Más de 1700... Es una guasada. Ayudado por su ejército rebelde, apodados los Jemeres Rojos, obligó a más de 2 millones de personas a abandonar fábricas y oficinas para ir a trabajar al campo. Para borrar todo indicio de capitalismo, entre comillas, y volver a las raíces del pueblo, mandó a quemar y destruir los autos para adoptar a los burros y los caballos con carretilla como el método de transporte oficial del país. Sus Jemeres Rojos quemaron laboratorios y destruyeron un montón de medicamentos, alegando que solo los campesinos tenían la sabiduría popular para curar enfermedades. Poco después, se organizaron ejecuciones masivas, en donde uno podía ser condenado incluso por llevar anteojos, porque a Pol Pot le recordaba la clase intelectual que estaba contra él. Yo estaría... Pero, hermano, estaba mal este tipo, estaba muy mal. También por saber un segundo idioma, porque eso era síntoma de burguesía. Número 7. Te falla, ¿no? Totalmente. ¡Uy! Estaba desquiciado. Número 6. Poco o nada sabe la mayoría de este colosal asesino, a pesar de que él fue el responsable directo del genocidio armenio y uno de los primeros líderes en la historia en utilizar campos de concentración. A pesar de que murió a muy corta edad, con 40 años, Ismail Enver Pasha tuvo una carrera militar meteórica. Líder de la revolución de la juventud turca, este hombre escaló posiciones
hasta ser la persona más poderosa del Imperio Otomano e incluso jugó un papel fundamental durante la Primera Guerra Mundial. Su reinado empezó en 1903 y terminó, afortunadamente, en 1919. Todos los inmigrantes armenios en Turquía o el Imperio Otomano como tal fueron apresados y poco después ejecutados. Este fue solo el principio del horror. Ismail Enver Pasha estaba planeando en secreto una limpieza étnica, un exterminio. Su meta final, que no quedara ninguna habitante de Armenia sobre la faz de la tierra. Suena a otro ser humano que conozco, Afortunadamente, que conocemos. Estuvo lejos de concretar tan descabellado, ruin y ridículo plan. Pero eso no evitó que alcanzara a matar a un estimado de 3 millones de personas. Destrozó innumerables familias y llevó a cabo uno de los genocidios más monstruosos del siglo XX. Número 6. Y les digo, tienen cara de tontos. Parece mentira, pero mientras más cara de hueón, más malos son. Número 5. Resulta increíble que la abominación del quinto lugar haya hecho tanto daño en tan solo 3 años, tiempo que duró su permanencia en el poder. Él es el artífice de algunos de los peores horrores del siglo XX, entre ellos la Unidad 731 y la masacre que se cobraría la vida de más de 1 millón de chinos. Su sed de sangre acabó con más vidas que las bombas nucleares que sufrió su país y que terminaron con su derrota y humillación absoluta. Se puede... Ya sabemos quién es. En cierto punto, que el general Hideki Toyo fue en buena parte responsable de las medidas tan severas que se tomaron contra su patria. No es para menos, habiendo sido el aliado militar más poderoso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Hideki Toyo fue para Hitler lo que Benito Mussolini en Italia no, un aliado ideológico, quien creía fervientemente en la superioridad racial de su pueblo. Si bien el emperador Hirohito era, en teoría, el líder absoluto de Japón, lo cierto es que este hombre no era sino una figura, un títere simbólico. Quien movía los hilos era el temible general, y su participación en la Segunda Guerra Mundial diezmó 5 millones de almas. Uno de los grandes monstruos del siglo XX. Hermano. Tengo muchas dudas de la motivación de esta gente. O sea, ¿en qué momento uno queda tan trastornado? Porque para mí esto es de puro trastornado. Pero 4. El Toyo. Sin menospreciar una sola vida, hay que decir, de todos modos, que es a partir de este punto que entramos en el terreno de los supergenocidas, y con muchísima indignación, porque el monarca belga que ocupa este lugar fue uno de los monstruos que abandonó este mundo sin recibir, aunque sea, un poco de lo que merecía. No perdió una guerra, no fue dado de baja en deshonra ni tampoco se vio destruido políticamente. A pesar de que al final de su vida fue rechazado ampliamente por el pueblo, Leopoldo II fue el peor genocida del siglo XIX. Hermano, 15 millones. Y gobernó por 44 años. Este hombre no mató a su propia gente, sino que exterminó un pueblo ajeno. Interesado por los recursos naturales que se podían extraer del Congo, instaló varias bases militares e industrias en el país. Ellos no iban a negociar, ellos iban a anexar territorios a la fuerza y, no conformes con esto, utilizar a los habitantes como esclavos. Incluso otras monarquías de la época palidecen al lado de lo que hizo Leopoldo. Instauró las amputaciones como castigo a quienes no quisieran cooperar, y esto incluía a mujeres y niños. Los esclavos eran obligados a trabajar hasta que morían,
Los ancianos no tenían descanso, porque ellos también debían ir a partirse el lomo. Hermano, eso lo de ahí arriba es un niño. ¿Qué tipo más enfermo? Leopoldo destruyó incontables aldeas llenas de hogares durante reclutamientos. Los esclavos dormían a la intemperie y cuando finalmente se rompían las manos, las piernas, los huesos y necesitaban ayuda urgente, eran fusilados y reemplazados. La gente del Congo fue tratada peor que ganado. Esta atroz y repulsiva barbarie continuó por varias décadas, acabando con más de 15 millones de personas. Número 4. Repulsivo el weón y encima salió así, limpito y nadie nada el weón. Oh, hermano, qué terrible. Pobre gente, pobre... No, hermano, terrible. 44 años de aguantar este viejo pendejo. Hermano, es muy feo todo. Número 3. Es curioso porque estoy seguro que muchas personas piensan que el individuo que se halla en el tercer puesto se encontraría en el primero, pero resulta que no. En contra de la creencia popular, este no fue el monstruo más sanguinario del siglo XX, pero de lejos, sin dudas que sí el más famoso. A pesar de que le han dedicado libros, cómics, series, películas y ha sido el villano principal de varios videojuegos, él sigue y seguirá dando de qué hablar por siempre. Hay poco que se pueda decir de él que no se haya dicho ya. Lo cierto es que más allá de instigar una guerra que acabó con 60 millones de personas, en sí mismo, Adolf Hitler, entre campos de concentración y matanzas en territorios enemigos, fue el responsable directo de exterminar a 17 millones de personas. Una enfermedad. Todos saben el acoso vil y el terror que infundía la Gestapo, la SS, los campos de concentración, las desapariciones de disidentes políticos, los planes de dominio global, el plan para exterminar no solo a una religión, sino razas enteras que van desde gitanos hasta negros, pasando por supuesto por los morenos. El Führer fue un monstruo. Muchos encuentran su figura fascinante. Yo personalmente pienso que fue un megalómano frustrado y el dictador más famoso de todos los tiempos. Pero te advierto que delante suyo hay otros dos sujetos que se coronan como los peores genocidas del siglo XX. Pensar que no fue el peor. O sea, después de toda la cagada y toda la porquería que hizo, no fue el peor. ¿Qué nos espera? Sí, exactamente. Número 2. Y se decía raza superior y su líder era un inútil. Encima, a ver, hay mucha... No sé qué era lo que querían lograr. O sea, ¿se habrá sentido desvalidado en algún momento por una persona de color? O sea, como que una persona de color le haya dicho algo que no le haya gustado y haya agarrado un odio tremendo a esto. Yo sé que en muchos lugares, en un periodo del tiempo, tuvo mucho problema con los gitanos. Muchísimo problema. No sé si vieron alguna vez El jorobado de Notre Dame, pero desde tal época como que se mostraba mucho desprecio a los gitanos. Ahora, lo que le habrá pasado a esta persona en la cabeza, quiero suponer que fue algo muy de su cultura, que se le metió mucho en la cabecita y lamentablemente todas las cosas retorcidas y podridas que tenía en la cabeza lo expresó y la gente no sé por qué dijo, ah sí, buenísimo, dale. Es irónico que a pesar de haber sido uno de sus más encarnizados enemigos, este hombre haya sacado en limpio algunas ideas de Hitler y las haya perfeccionado. Donde hubo campos de concentración, este genocida puso los famosos gulags, la versión soviética de los centros de exterminio.
intolerante a la disidencia y también a la crítica personal más mínima, cosa que lo hizo ser temido incluso por sus propios generales. Joseph Stalin fue quizá el totalitarista más grande de la historia. Él no veía a la gente como seres humanos, sino como máquinas que debían obedecerlo ciegamente a costa de todo. 23 millones. Fue el artífice de la etapa más oscura del régimen soviético. Durante su gobierno, la gente era subestimada hasta el punto que eran tratados como idiotas. No importaba que la realidad fuera aparente, aplastante, obvia y bestial. Si Stalin o su monstruosa maquinaria propagandística decían lo contrario, tú eras obligado no solo a repetirlo, sino a hacer una actuación patética de complacencia y mansedumbre. Su régimen exterminó más de 20 millones de sus propios compatriotas, aunque hay quienes dicen que fueron más. Quienes se oponían a Stalin eran brutalizados junto con sus familias. El terror, la pobreza, el hambre y la miseria fueron su divisa. Número 2. ¿Cómo será la mente de estos seres humanos, no? Porque a pesar de toda la maldad y toda la cuestión, ¿cómo habrá sido irse a dormir siendo estos seres humanos? Porque uno a veces comete acciones que saben que tal vez va a molestar o lastimar a otro ser humano y a veces se queda pensando en ¿debía hacer eso? ¿Tuve que hacer eso? Y como que siento un poco de culpa, pero esta gente como chucha así para dormir, porque yo la verdad no entiendo. Número 1. Algunos nostálgicos del comunismo se preguntan hasta el día de hoy cómo fue que los líderes absolutos de dos grandes colosos no se unieran para hacer fuerza. Y es que a pesar de que prodigaban a grosso modo el mismo sistema económico e ideológico, Stalin no se llevaba bien con este sujeto. Cosa curiosa, porque ambos fueron dictadores degenerados. Pero quién sabe, se dice que Stalin era muy competitivo y quizá no le gustó que Mao Zedong lo superara y por bastante en casi todo. El líder absoluto de la China comunista primitiva se queda con el primer lugar de este puesto, no solo porque fue un totalitarista brutal, no solo porque puso de rodillas al país más habitado del mundo. No esperaba eso en uno, yo tampoco, por el amor de Dios. Uno de los más grandes y también uno de los más difíciles, sino porque las matanzas dentro de sus fronteras superan a todo el número de muertes que hubo en la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Es difícil de creer, pero los números no mienten. Libertad de credo, libertad de pensamiento, libertad ideológica, disidencia política, desobediencia al partido. Todo esto era penado con la muerte. Mao ayudó a deshacerse de la antigua China imperialista para fundar un nuevo imperio basado en el terror. Hoy día, por el contrario, este es un país que se ha modernizado muchísimo y ha logrado salir adelante, abriéndose al mundo y diversificando su economía. Sin dudas, todo lo contrario a la bestialidad, el atraso y el genocidio masivo de su propio pueblo, a la que este monstruo abominable lo sometió por 3 décadas. Y por ello se queda con el primer lugar, el genocida más grande en la historia de la humanidad. Esperemos de corazón que nadie le arrebate ese puesto. Sí, no, Si por favor. Gustó, por favor, y que nadie se atreva a querer siquiera hacer algo parecido o similar. Hermano, me parece un montón, muchísimo, demasiado. No entiendo cómo esta gente pudo irse a dormir en paz. Les juro que me parece un montón. Les juro que me parece muchísimo. No puedo creer. No puedo creer tampoco. En la actualidad hay cosas un poquito menos graves, pero también pasa que digo, ¿cómo? ¿Por qué siguen a tal ser humano? ¿Cómo van a creer absolutamente lo que sale de su jeta?
y de sus pensamientos todos trastornados y retorcidos. Te juro que es algo que yo no puedo creer. Igual y en la época tampoco había mucho para decir, ¿no? Como que decir que no era igual a decirle que no a la vida. Entonces era resistir, aguantar y esperar a que te suceda lo mejor, porque no había otra manera. Hermano, me parece muchísimo. Me parece muchísimo. Impresionante, por el amor de Dios, totalmente. La influencia que tenía era impresionante, tal cual. Es que eso es lo impresionante. Porque imagínate que venga actualmente una persona a decir la supremacía racial blanca y no sé cuánta mamada, y vos te quedas así y decís, papi, agarra la pala, cállate la jeta, ¿no? Así básicamente. Pero en ese momento alguien dijo, es buenísimo, sí, vamos a propagar esto por el mundo, primero por nuestra nación, después por el mundo, y vamos a seguirte. Es buenísimo. Me parece muy loco. Pero ahora hay datos duros, historias, estadísticas y los medios para conocerla, y aún así ahí van a votar y seguir y defender esa clase de líderes. Es que sí. Yo no sé si es una cuestión del cerebro muy, muy lavado, porque hay que entender que si bien las personas... las personas ejercen como que el pensamiento crítico, hay otros seres humanos que les cuesta demasiado. Hay personas que no se cuestionan, hay personas que no les gusta razonar, hay personas que son muy... ¿Cuál es la palabra? Le entra información en la cabeza y retienen esa poquita información y se cierran así completamente cuadradita en la cabeza a que entre cualquier otro tipo de opinión. Ni siquiera es como que quiero que dejes de creer en esto, sino que quiero que entiendas qué es lo que está pasando con esto. Y a la gente le cuesta un montón, muchísimo, demasiado. Y esa gente es la que hace que estos seres humanos sean tan retorcidos, malvados y dementes, les juro. La propaganda y la ignorancia van de la mano totalmente. La propaganda, la ignorancia y el aferrarse a una idea que creen correcta van pero súper de la mano, abrazados casi van. Es impresionante, hermano. ¿Cómo puede haber gente tan huevona, no? Es que a veces tenemos videos en donde hay personas que tienen 15.000 de IQ, se aprenden un idioma en el día, por ahí hay gente que tiene unas habilidades sociales impresionantes, una capacidad de lógica y razonamiento fuera de este mundo, y después gente muy pendeja, ¿no? Está como que desbalanceado el mundo y te hace dudar si estás en el lugar correcto. Te hacen dudar si querés permanecer en este lugar. Además de todo esto, quiero decir que el mensaje para ustedes: persevere y ganará. Estuvo muy bueno, perdón por haberlo atrasado tanto tiempo, estuvo buenísimo, quedé completamente sorprendida y están todos chiflados, por Dios.